Buenos días, bienvenidos a la sección número 17 de la doctrina bíblica del santuario. Mencionamos en la última sección y en las anteriores a esa que la naturaleza del pecado implica varios elementos y que esos elementos son voluntad, conocimiento, incredulidad, servidumbre o esclavitud, separación o enemistad, suciedad o contaminación y muerte. Son prácticamente los elementos, hay algunos otros pero que se desprenden de estos otros. Estos son prácticamente los elementos de los que se compone la naturaleza del pecado en sí. Estábamos por entrar en mirar cómo se ven estos elementos en el Génesis. ¿Dónde están estos 7 elementos en el libro del Génesis? Empecemos por los 2 primeros, la voluntad y el conocimiento. La voluntad y el conocimiento. En la misma introducción del pecado en nuestra raza, están claramente definidos los primeros 2 elementos como parte integral de lo que es el pecado, la naturaleza del pecado. ¿Cuáles son los primeros 2 elementos, dijimos? Voluntad y conocimiento. De alguna importancia es definir con la mayor precisión posible el concepto voluntad, antes de mirarlo dentro del marco del pecado, según el libro del Génesis. ¿Qué es voluntad? La voluntad es la potencia del alma que mueve a hacer o no hacer una cosa. ¿Captamos el punto? Es la potencia del alma que mueve a hacer o no hacer una cosa. Eso es la voluntad. Es el acto con que la potencia volitiva admite o rehúye una cosa. Eso es voluntad. Repito esta segunda definición del diccionario. Es el acto con que la potencia volitiva admite o rehúye una cosa. Es el libre albedrío o la libre determinación. Es la libertad de acción otorgada por Dios al ser humano creado en un ambiente libre de imposiciones. Vamos captando el punto. ¿Qué es la voluntad? Es la elección de una cosa sin precepto o impulso externo que obligue a ello. ¿Está entendible, sí? Voy a repetir eso. Es la elección de una cosa sin precepto o impulso externo que obligue a ello. Es la elección hecha por el propio dictamen o gusto de la persona. Una más. Es el consentir o el negarse a una acción por decisión propia sin imposición externa. ¿Ya? Si repasan todas esas definiciones, van a notar que todas dicen lo mismo. Voy a enfatizar la última. Es el consentir o el negarse a una acción por decisión propia sin imposición externa. Vamos a ver un momento la importancia de entender qué es la voluntad. Con esto en mente, ¿dónde está el elemento voluntad en el contexto del pecado en el libro del Génesis? Veamos. Génesis 2, 16 y 17.
Génesis 2, 16 y 17. ¿Dónde está el elemento voluntad aquí? Como parte integral de la naturaleza misma del pecado. Dice así, ¿lo tienen? Génesis 2, 16 y 17. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. La voluntad libre del hombre se mueve aquí, en este texto, en un marco de 4 elementos. ¿Cuáles son? Número 1, un mandato. Tenemos un mandato. Dice el texto, y mandó Jehová Dios. De ese mandato se desprenden los otros 3 elementos. ¿Cuáles son? Número 2, un permiso. Hay un permiso. De todo árbol del huerto podrás comer. Hay un permiso. Número 3, hay una prohibición. Del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Una prohibición. Número 4, hay una advertencia. ¿Cuál es? El día que de él comieres, ciertamente morirás. La advertencia es, si lo haces, si desobedeces, morirás. Si no hubieran más, que las hay, o los hay, pero los elementos implicados en estos 2 versículos son sobrada evidencia de que el ser humano fue creado por Dios como un ente 100% libre en su capacidad de elección, en el ejercicio de su voluntad. Y por ende, Dios entonces no impone su voluntad a sus criaturas. La imposición de la voluntad es algo contrario al carácter de Dios. Vamos captando. Va contra la voluntad de Dios imponer su voluntad a sus criaturas. Y en lo que hemos leído está la evidencia de eso. ¿Cómo puede verse eso en estos 4 elementos mencionados? Repasemos esos elementos y podremos verlo claramente. Un mandato que implica un permiso, una prohibición y una advertencia. El punto clave para descubrir el libre albedrío del ser humano al salir de las manos del Creador está centrado en los 2 últimos elementos. ¿Cuáles eran los 2 últimos? Prohibición y advertencia. ¿Cómo es esto así? Muy simple. Si el hombre no tenía libertad de decidir por su propia voluntad el obedecer o el no obedecer la orden divina, si no tenía esa libertad, como enseñan algunos, entonces la advertencia queda sobrando. ¿O no? No tendría razón de ser. Es decir, cuando Dios le advierte a Adán que si desobedece su orden de no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, inmediatamente morirá, está diciendo a la vez que la opción de desobedecer la orden divina está ahí. Adán tiene la opción. Adán no fue creado imposibilitado de obedecer, ni imposibilitado de desobedecer, fue creado libre.
Podía obedecer o podía desobedecer. Le tocaba a él mismo decidir en el libre ejercicio de su voluntad. Y la evidencia de que podía desobedecer está en la advertencia. En lo que le ocurriría si desobedecía. Si la desobediencia era imposible para Adán, entonces la advertencia fue algo inentendible para él. Pero el capítulo 3 y el versículo 3 del mismo libro de Génesis indica que tanto Adán como Eva entendieron con toda claridad esa advertencia. Tenían muy claro lo que sucedería si desobedecían, si pasaban por alto la advertencia. Eva dijo, Génesis 3:3, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. Aquí está la advertencia claramente entendida también por Eva, no solo por Adán. Ella también estaba clara en que eran libres para decidir si obedecer o desobedecer. ¿Claros hasta aquí? ¿Sí? Repasando entonces, hay una advertencia de una consecuencia si hay desobediencia. Esa salió en verso, ¿verdad? Y eso solo es posible si existe el elemento voluntad. Y a manera de refrescar un aspecto clave en este sentido, el ejercicio de la voluntad precede al pecado en cuanto a culpa se refiere. Voy a repetir eso. El ejercicio de la voluntad precede al pecado en cuanto a culpa se refiere. Dicho en otras palabras, no se culpa de pecado a quien no haya ejercido su propia voluntad en desobediencia a Dios. Esto es clave. O lo que es lo mismo, no hay culpabilidad sin que antes se haya ejercido el libre albedrío por decisión propia contra la voluntad de Dios claramente conocida. Que no hay culpa ante Dios sin previo conocimiento de una indicación dada, no obedecida, puede verse en la misma pregunta de Dios a Adán en el verso 11 del mismo capítulo 3. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Esto es después de la desobediencia de Adán. ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Noten, Dios estaba dando a Adán la oportunidad de confesar su pecado. Adán no lo hizo, pero de haberlo hecho, ¿en qué habría consistido esa confesión de su pecado? En que había desobedecido una orden dada claramente entendida. Sí, pequé, te desobedecí, es lo que habría habido ahí, si hubiera habido confesión. El verso 17 amplía esto. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. ¿Lo ven? Hay pecado porque hubo una orden claramente entendida que fue desobedecida. Dios vuelve a recalcar este punto aquí. ¿Claros? No hay culpabilidad de pecado sin que haya una voluntad ejercida contra la voluntad de Dios claramente entendida. Tiene que haber el ejercicio de la voluntad contra una indicación divina clara, entendida, para que pueda haber
culpa para esa persona. No culpa a Dios a nadie por los pecados de otro. Hay consecuencias que sufren los hijos por decisiones de los padres, que sufren los pueblos por decisiones de dirigentes insensatos, pero no culpa. ¿Ok? Tratamos un poco de esto antes cuando vimos el asunto del pecado de Adán, del que Dios no nos culpa, pero del que tenemos las consecuencias, que es distinto, muy distinto. Pero servimos a un Dios justo. Él no me culpa de un pecado que no he cometido yo. Ezequiel 18 nos informa bastante de esto. Vimos ya de esto en temas anteriores en esta serie. ¿Claros? Ahí, el elemento voluntad y conocimiento en Génesis. Para que pueda quedar en la grabación, necesitas usar el micrófono. Quiero decir que, por ejemplo, aunque los hijos traigan tendencias genéticas o inclinaciones en relación a sus padres, son las consecuencias. Sí, pero mañana ellos ejercerán su voluntad para continuar en desobediencia. Y si esa voluntad es ejercida en acorde con su tendencia al mal heredada contra la voluntad de Dios, entonces son culpables. Pero no los culpa Dios por nacer con esa tendencia que le heredaron sus padres. Ya. Sí, ok, comprendo. Entonces, en este caso, sí. Adán. Sí, ya es una disposición de voluntad de ellos de seguir en el pecado, ya es en la misma libertad que ellos tienen. Entonces pecaron y son culpables, pero no los ve Dios culpables porque nacieron con una tendencia deteriorada. Ya, correcto. No hay culpa ahí. Okay. Hay consecuencias recibidas que nos traen muchas desgracias, no culpa. Es correcto. Gracias, pastor. Okay. ¿Estamos claros? Aquí. No sé si la responderá más adelante, pero esa voluntad se pierde. Al mirar voluntad como libre albedrío, sí, se pierde con el pecado. Vamos a entrar en eso un poquito más adelante. Los que nacemos ya contaminados por las consecuencias del pecado, nacemos sin esa voluntad con la que fue creado Adán. No nacemos con la voluntad libre con la que Adán fue creado. Esa voluntad la perdemos, o más bien la perdimos cuando Adán decidió pecar. Cuando Adán decidió pecar, entregó su voluntad al enemigo. Y entonces todos sus descendientes nacemos amistados con el enemigo y enemistados con Dios. Ya no nacemos con esa voluntad libre. Nacemos siervos, nacemos esclavos del pecado. No tenemos voluntad libre para elegir si obedecer a Dios o no, sin que antes Dios intervenga y nos devuelva el libre albedrío con el que creó a Adán. Primero nos devuelve sin que hagamos nosotros nada. Acto únicamente exclusivo de Dios, nos devuelve el libre albedrío. Eso fue lo que ganó Cristo para nosotros. Nos devuelve Dios el libre albedrío y ahora, librados del poder del enemigo, ahora sí nos da, como le dio a Adán, normas para cumplir, porque antes de eso no podemos cumplir nada. Somos esclavos de Satanás. Eso que Él nos devuelve se da en alguna ocasión específica. Me refiero a cuando ya uno tiene raciocinio, no un infante, ¿verdad? No un bebé, sino cuando ya uno tiene raciocinio, o cuando conoce la palabra del Señor, o empieza a conocerla. Cuando se nos da a conocer el plan de la salvación en Cristo, se nos da a conocer siendo esclavos. Siendo esclavos, nos toca decidir si queremos ser liberados. Eso es lo único que podemos decidir.
si queremos ser liberados. Es una respuesta de un esclavo. Lo que Dios recibe de nosotros cuando aceptamos a Cristo es una respuesta de un esclavo. Y esa respuesta puede ser sí, libérame. O no, no acepto a Cristo. En ese caso sigo esclavo. Si la respuesta es sí, acepto a Jesucristo, lo que estoy diciendo es acepto ser liberado por tu poder. Entonces esa liberación viene a mí en forma automática. Ahora se me devuelve la voluntad libre que tenía Adán. Siendo esclavos, repito, Dios nos da la oportunidad de aceptar o no ser liberados. Es como que miramos a una persona, un grupo de personas presas en una cárcel. Ahí está la reja y el candado y yo tengo la llave. Y le pregunto, ¿quieren ser libres? Ellos no tienen cómo ser libres. Yo le estoy preguntando si quieren ser libres. Tengo la llave. ¿Ya? Y entonces puede que todos digan que sí o que digan que no. O que algunos digan que sí. Y entonces si algunos dicen que sí, entonces yo puedo abrir la llave. ¿Y salen quiénes? Los que quieren ser libres. Los que no quieren, el portón puede abrirse, pero él sigue ahí porque no quiere ser libre. Pero si todos quieren ser libres, todos pueden ser libres. Pero tienen que, la parte de decisión que les queda, ¿ok? Después de la caída, es aceptar o no ser libres. Pero, aún aquí, vamos un poco más allá. Y esto es formidable en cuanto a conocer a nuestro Creador. Esa capacidad para decir, sí, quiero ser libre, también es un regalo. Porque no podemos, por nosotros mismos, esclavos, siendo esclavos, ni siquiera responder sí a esa invitación de Jesús sin intervención de Dios. Él tiene que intervenir para que yo quiera ser libre. Tenemos indicación de eso en textos como Él es el que obra en nosotros, tanto el querer como el hacer. Es decir, no nace de mí el querer ser libre. Él pone el deseo de querer ser libre. Lo pone en forma milagrosa, porque ya ese deseo no está en nosotros. Lo perdimos con la caída. ¿Vamos? Todo lo hace Él. Por nosotros mismos nunca responderíamos sí a la invitación de Cristo. Estamos incapacitados para. Podemos responder sí porque el Señor pone ese deseo en forma externa. Él lo pone en nuestro interior. No nos nace ese deseo. Todo lo que nos nace es seguir siendo esclavos. Eso es lo que nos satisface. Para que nazca un deseo de ser distintos, de vivir una cosa distinta a la esclavitud en el pecado, Dios tiene que intervenir. Tiene que producir en nosotros enemistad contra el que nos amistamos. Contra aquel con quien nos amistamos por el pecado. Ya vamos a entrar un poco en eso y lo captaremos mejor. Es parte prácticamente del tema este de Romanos 7 y 8. Definitivo. Pero tal vez alguien se estaría haciendo la pregunta, de los que están viendo el video quizás. Entonces, ¿qué pasa con aquellos que deciden no ser libres? El Señor no puso entonces en ellos el querer ser libres. Si el Señor es el que pone el hacer como el querer. Él pone el hacer como el querer. Noten que se mencionan dos cosas. Él es el que obra en nosotros tanto el querer como el hacer. Primero obra en nosotros la oportunidad de querer. Y si ese querer es ejercido positivamente, entonces obra el hacer. ¿Ok?
deseo de querer lo pone en todos. En todos los pone, no hay excepción. Lo que pasa es que unos responden sí, otros responden no. No quiero, no me interesa, quiero seguir siendo esclavo. Y entonces él, en su soberanía, ha dispuesto respetar la libre opción que tiene esa persona de aceptar ser liberado de la esclavitud o no. Como le dio a Adán igual al crearlo, la opción de decidir si obedecerle o no. Igual se la da al hombre ahora esclavo. No le impone ni siquiera su libertad. Alguien podría pensar, bueno, pero si es para salvarlo de la esclavitud, ¿por qué no se lo impone? Como algunos han hecho, por ejemplo, con alguien que está en una situación así y no reacciona y él piensa que estar esclavo es lo mejor, entonces le da un golpe y lo deja dormido y lo saca de ahí y después le explica por qué lo golpeó. Fue para sacarte de ahí. ¿Cómo sacó a esa persona? De ahí, sin su voluntad. Contra quizá su voluntad. Tal vez él quería seguir ahí. Dios no actúa así. Solo me libera de mi esclavitud del pecado si yo respondo sí a su interés en liberarme. Pone el interés en todos, el deseo, pero no impone la liberación. Cada quien decide cómo reacciona con ese deseo que Dios le pone desde afuera de ser liberado. Esa es la obra del Espíritu Santo. No impone la libertad. ¿Por qué? Porque si Dios impone la libertad, esa persona no sería feliz. Viviría la eternidad con Dios forzado o forzada. Si Dios lo hace, Dios iría contra su propia voluntad, porque la voluntad de Dios es darnos el libre albedrío, pero si hace lo contrario, estaría rompiendo su propia voluntad. Estaría yendo contra su propia naturaleza, que es libertad para quienes le sigan, no imposición. Nunca impondrá. Es por eso que no puede salvar al que no quiere dejar el pecado. Dios podría llevarlo al cielo a la fuerza o no. No puede. No tiene el poder para hacerlo. Trasladarlo allá. Pero esa persona sería un infeliz en el cielo. Él no goza la obediencia. Solo sabe lo que es vivir en desobediencia. Eso hay una forma muy práctica de entenderlo en la vida real. Un fumador llega a un lugar donde está prohibido fumar, una oficina o qué sé yo, un lugar público ahora. Y él está ahí, mientras está en ese lugar donde no se fuma, ¿qué está sucediendo con su salud? Algo bueno. No se está contaminando. Y él está feliz, ¿no? Conforme más pasen los segundos y minutos, está desesperado porque él quiere fumar. Pero le va a hacer daño. No le interesa. Él lo que quiere es fumar. Entonces no puede estar en un ambiente donde no se fume. Sería infeliz. ¿Captamos? Es algo parecido. Si Dios lo lleva al cielo, porque Dios no le transformará el carácter a nadie cuando venga. Vamos a verlo ahora. En su segunda venida, le transformará el cuerpo, no el carácter. El carácter tiene que haber sido transformado mucho antes. ¿Okay? Entonces, como Dios no nos transforma el carácter cuando viene, nos lleva como nos encuentra. Y si nos encuentra agradándonos el pecado,
no podríamos disfrutar el cielo, porque allá no hay pecado para practicar. No hay cómo. En el ambiente perfecto del cielo. ¿Estamos? Se nos fue el tiempo. Quedamos por aquí y continuamos en la próxima.